Isabel no podía creer lo que veía. Su mundo se desmoronaba en segundos. Su hija había desaparecido sin dejar rastro. El hospital negaba responsabilidad. La policía parecía incapaz de ayudar. Cada minuto que pasaba aumentaba su desesperación. El dolor en su pecho era insoportable. Las lágrimas corrían sin control. Los recuerdos de aquella niña pequeña la invadían. Y la angustia se transformaba en rabia silenciosa. Los médicos le dieron un informe frío y seco. Hablaban de un accidente, de un error lamentable. Pero para Isabel era más que eso. Era la pérdida de su vida, de su esperanza, de su razón para seguir luchando. Elena había sido separada de ella de forma inexplicable. Nadie le daba respuestas claras. El hospital se lavaba las manos. La familia de Elena se mostraba distante. Isabel recibió noticias devastadoras. Le acusaban de ser la responsable de la desaparición. Le llamaban secuestradora sin pruebas. La policía emitió una orden de búsqueda en su contra. El nombre de Isabel apareció en la lista negra. Su vida se convirtió en una pesadilla. Los días se transformaron en noches sin descanso. El miedo la paralizaba pero no la detenía. Sabía que debía encontrar a su hija. A pesar del mundo en su contra. Luchaba contra un sistema frío e injusto. Contra personas que preferían ocultar la verdad. En su casa vacía las paredes parecían susurrar recuerdos. Fotos de Elena adornaban cada rincón. Cada imagen un golpe al alma. El corazón de Isabel estaba roto en 1000 pedazos. Pero su espíritu seguía intacto. No podía rendirse. No podía dejar que la oscuridad ganara. Una llamada inesperada cambió todo. Un periodista le informó de una noticia extraña. Un caso similar en otra ciudad. Una niña desaparecida que ahora vivía en una familia adinerada. Elena podría estar allí. Isabel sintió una chispa de esperanza. Su instinto le decía que debía seguir ese camino. Comenzó a investigar por su cuenta. Con poco dinero y muchas ganas. Buscó documentos, fotografías y cualquier pista. Enfrentó miradas de odio y rechazo. Pero cada paso la acercaba a la verdad. Su salud comenzó a deteriorarse. El estrés la consumía. Pero su determinación era más fuerte. Se convirtió en una mujer de hierro, dispuesta a pelear contra todo y todos. Isabel recordó los momentos felices con Elena. Las risas, los juegos, las noches de cuentos. Esos recuerdos eran su combustible. Su razón para no caer en la desesperación. Una noche mientras lloraba sola. Prometió que la encontraría. Que nada ni nadie la separaría de su hija. Esa promesa se convirtió en un juramento. Un compromiso sagrado que guiaría sus pasos. Las autoridades seguían buscando sin resultados. Elena parecía haber desaparecido del mundo. Pero Isabel no dejó de luchar. Cada día era una batalla. Cada día un desafío. En su mente planeaba estrategias. Pensaba en cómo enfrentar al hospital. Cómo desenmascarar a quienes la acusaban injustamente. Cómo recuperar a su hija y su vida. Elena mientras tanto vivía en un mundo desconocido. Lejos de la madre que la amaba. Sin entender la verdad de su situación. Confundida y sola. Buscando respuestas que nadie le daba. El dolor de Isabel se mezclaba con la impotencia. Pero también con la esperanza. Porque sabía que la verdad siempre encuentra su camino. Y ella estaba decidida a descubrirla. Así comenzaba una historia de lucha y coraje. De una madre contra el sistema. Contra la injusticia y el olvido. Una batalla que cambiaría sus vidas para siempre. Isabel no podía dar un paso sin vigilancia. Cada movimiento era observado. La familia que ahora cuidaba de Elena era poderosa. Sus influencias llegaban lejos. Y no estaban dispuestos a dejar que Isabel se acercara. Intentó hablar con su hija. Pero siempre había alguien que la detenía. La distancia crecía y con ella la desesperación. Isabel comenzó a notar irregularidades. Documentos que parecían falsificados. Informes médicos alterados. Un día encontró un archivo secreto. Un informe de ADN que no cuadraba. Las pruebas indicaban que Elena no era hija biológica de esa familia. Pero los resultados oficiales decían otra cosa. Isabel entendió que había un plan detrás. Un plan para borrar su historia. Para ocultar la verdad. Victoria era la mente fría detrás de todo. La mujer que controlaba el destino de Elena. Su mirada era calculadora. No mostraba emociones. Solo interés y poder. Victoria usaba amenazas. Silenciaba a quien se atrevía a hablar. Pagaba para que ciertos documentos desaparecieran. Manipulaba a la policía y a los medios. Todo para mantener su versión de la historia.
Isabel sentía que estaba atrapada en una telaraña, pero no podía rendirse. Cada vez que intentaba acercarse a Elena era bloqueada. Cada paso que daba era cuestionado. Pero su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Elena comenzaba a notar cambios extraños. Sentía que alguien le ocultaba algo. Su corazón se llenaba de dudas. Quería saber quién era en realidad, pero tenía miedo de las respuestas. Victoria seguía jugando con las piezas del juego. Controlaba a cada miembro de la familia. Manipulaba eventos y conversaciones. Todo para mantener la fachada perfecta. Isabel buscó ayuda legal. Un abogado dispuesto a enfrentarse a la familia poderosa. Pero la justicia parecía lenta y ciega. Los recursos de Victoria eran ilimitados. Y la batalla apenas comenzaba. La tensión aumentaba. Cada encuentro entre Isabel y Elena era un desafío, lleno de miradas furtivas y silencios incómodos. Pero también de un amor que no podía ser borrado. Isabel sabía que debía ser paciente. Esperar el momento adecuado. Para revelar la verdad. Para recuperar a su hija. Elena vivía atrapada en un mundo que no comprendía. Sus recuerdos estaban confusos. Su identidad fragmentada. Anhelaba encontrar respuestas, pero no sabía dónde buscarlas. La conspiración crecía en las sombras, y la lucha por la verdad se volvía cada vez más peligrosa. Isabel estaba dispuesta a todo, porque solo una cosa importaba: recuperar a su hija y su dignidad. Isabel no podía aceptar las mentiras. Su corazón le decía la verdad. Buscó ayuda en alguien que conocía el sistema. Un médico que trabajaba en el laboratorio de análisis genéticos. El doctor Ramírez era un hombre serio, con rostro cansado y mirada penetrante. Al principio dudó en ayudar, pero la historia de Isabel lo conmovió. En secreto accedió a revisar los archivos. Lo que encontró fue alarmante. Los datos de la prueba de ADN estaban alterados. Los números no coincidían. Las muestras habían sido manipuladas. Isabel sintió un alivio y un miedo enorme. Alivio porque sabía que no estaba loca. Miedo porque enfrentaba a un enemigo más poderoso de lo que imaginaba. Decidió seguir investigando. Se infiltró en el instituto médico. Robó documentos y registros. Cada paso la acercaba más a la verdad. Mientras tanto, Elena sufría en silencio. La confusión sobre su identidad la consumía. En la escuela sentía rechazo. Los rumores y preguntas la hacían sentir sola. Quería respuestas. Quería saber quién era realmente. Isabel encontró pistas sobre experimentos genéticos, pruebas ilegales realizadas en el hospital, pacientes usados sin consentimiento, y su hija en medio de ese oscuro negocio. Victoria controlaba todo. Manipulaba resultados. Obligaba a los médicos a seguir sus órdenes, sin importar las consecuencias. Isabel reunió evidencias, fotos, documentos, grabaciones. Todo para demostrar la verdad en la corte. Pero sabía que debía actuar con cautela. Cada movimiento podía ser descubierto. Cada error sería fatal. Elena comenzó a acercarse a Isabel sin saberlo. Un sentimiento inexplicable las unía. Un lazo invisible que ninguna de las dos entendía. La tensión crecía. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Isabel se preparó para el enfrentamiento. Sabía que la batalla por su hija apenas comenzaba, pero estaba lista para luchar hasta el final, porque el amor de una madre no conoce límites. Elena sentía una inquietud creciente. Había algo que no encajaba en su vida. La figura de la mujer que la criaba parecía distante. Sus secretos pesaban en el aire. Empezó a cuestionar todo. Su pasado, su identidad, las historias que le contaban, pero nadie respondía con sinceridad. Una noche encontró una carta oculta, una carta dirigida a ella, firmada por alguien que decía amarla desde siempre. Elena sintió un torbellino de emociones, confusión, miedo, esperanza. Decidió acercarse a la mujer desconocida, aquella que la buscaba sin descanso. Isabel, por su parte, sufría en silencio. Ocultaba su dolor tras una fachada fuerte. Sabía que debía esperar, que el momento para revelar la verdad aún no llegaba. La familia donde vivía Elena comenzaba a fracturarse. Las tensiones internas aumentaban. Los secretos amenazaban con explotar. Victoria luchaba por mantener el control, pero las grietas aparecían por todos lados. Elena y Isabel tuvieron su primer encuentro secreto. Sin palabras. Solo miradas. Un reconocimiento silencioso. Elena sentía que algo importante comenzaba. Isabel veía una oportunidad.
pero también el riesgo de perderlo todo. La lucha por la verdad no era solo legal, era emocional. Era una batalla de corazones y recuerdos, de amor y miedo. La relación entre madre e hija se transformaba, de distancia a cercanía, de desconocimiento a búsqueda. Pero el camino era complicado, llena de obstáculos y dudas. Cada paso adelante tenía su precio. La tensión se hacía insoportable. Los silencios hablaban más que las palabras. Elena quería saber. Isabel deseaba protegerla. El futuro era incierto, pero una cosa era clara. El vínculo entre ellas era más fuerte que cualquier conspiración. Isabel sabía que no podía esperar más. Su hija necesitaba la verdad, y ella la justicia. Contrató a un abogado valiente, dispuesto a enfrentarse a la poderosa familia y al sistema corrupto. Presentaron una demanda para una nueva prueba de ADN. Exigieron la verdad. Exigieron justicia. Victoria no se quedó de brazos cruzados. Usó todos sus recursos para impedirlo. Amenazó jueces y testigos. Manipuló documentos. Intentó frenar el proceso legal. Elena estaba dividida entre la lealtad a la familia que la crió y la conexión inexplicable con Isabel. Su corazón dolía, pero quería respuestas. El juicio comenzó con mucha tensión. Cada argumento era una batalla, cada prueba un campo de guerra. Elena asistía en silencio, observaba cómo se desarrollaba la lucha, y sentía que su vida estaba cambiando para siempre. La presión sobre Isabel era enorme, pero su determinación era más fuerte. Sabía que debía resistir, por su hija y por ella misma. Los abogados de Victoria intentaban desacreditar a Isabel, pero las evidencias eran contundentes. La verdad comenzaba a asomar. La audiencia era seguida por medios y público. El caso se volvía un símbolo de lucha y esperanza, de una madre que no se rinde. Elena finalmente decidió apoyar a Isabel. Se dio cuenta que necesitaba la verdad, que su identidad no podía ser una mentira. El ambiente en la corte era tenso. Los ojos de todos estaban puestos en ellas. Madre e hija unidas contra el poder. Victoria intentaba controlar la situación, pero su influencia disminuía. La justicia parecía al alcance. Elena se sentía liberada. Por primera vez podía imaginar un futuro diferente. Un futuro donde la verdad triunfara. El juicio continuó con momentos de tensión extrema. Cada testimonio era crucial. Cada prueba podía cambiar el destino. Isabel y Elena fortalecían su vínculo, mientras luchaban juntas, contra quienes intentaban separarlas. La batalla legal apenas comenzaba, pero el coraje y la verdad eran sus armas. Y estaban listas para usarlas hasta el final. Isabel tenía en sus manos pruebas irrefutables, documentos secretos que demostraban la manipulación. El ADN falsificado era solo la punta del iceberg. Victoria intentaba mantener la calma, pero por dentro estaba nerviosa. Sabía que su red de mentiras se desmoronaba. En la corte la tensión era palpable. Cada palabra de Isabel y sus abogados golpeaba fuerte. Elena observaba atenta. Su corazón latía con fuerza. Los testigos comenzaron a declarar. Un médico reveló cómo se falsificaron documentos. Un empleado confesó haber recibido órdenes de Victoria. La sala se llenó de murmullos. La verdad empezaba a brillar entre la oscuridad. Victoria intentó interrumpir el proceso, pero el juez fue firme. No permitió ninguna manipulación. Elena dio un paso adelante. Apoyó a su madre con valentía. Su voz fue clara y decidida. Habló de amor y de búsqueda de justicia. El público presente sintió una conexión especial. Madre e hija unidas. Contra un sistema corrupto y abusivo. Los abogados de Victoria intentaron desacreditar las pruebas, pero eran contundentes. El juez ordenó seguir adelante con la investigación. Isabel sentía que la batalla se inclinaba a su favor, pero sabía que quedaba mucho por hacer. La familia que apoyaba a Victoria empezó a fracturarse. Algunos miembros dudaban de la versión oficial. Otros temían las consecuencias. Elena se sentía liberada. Sabía que estaba del lado correcto, que la verdad era su aliada. La prensa empezó a cubrir el caso con intensidad. La opinión pública se volcaba hacia Isabel y Elena. Su historia tocaba corazones. Victoria perdió poder. Sus maniobras ya no funcionaban. El juicio avanzaba imparable. Isabel y Elena reforzaron su unión. Sabían que juntas podían enfrentar cualquier adversidad. Su lucha era también un símbolo para muchas otras mujeres. La esperanza crecía en sus corazones. El fin de la mentira estaba cerca.
y la justicia más cerca que nunca. Victoria no se rindió fácilmente. Su mirada era fría y calculadora. Sabía que perder significaba perder todo. Su poder, su control, su vida perfecta. Comenzó a usar todos los recursos a su alcance. Amenazas a los testigos. Sobornos a funcionarios. Intimidación hacia Isabel y su equipo. Cada intento buscaba sembrar miedo. Romper la unión entre madre e hija. Separarlas para siempre. Para que la verdad nunca saliera a la luz. Pero Isabel era fuerte. Su amor por Elena era un muro impenetrable. Cada ataque la hacía más decidida. Más consciente de la importancia de su lucha. Elena también sufrió la presión. Pero encontró en Isabel un refugio. Una voz amiga y valiente. Que la acompañaba en cada paso. Victoria intentó manipular a Elena. Le prometió riquezas. Estabilidad. Un futuro cómodo lejos de conflictos. Pero Elena no se dejó engañar. Su corazón pedía justicia. Anhelaba conocer la verdad. Aunque fuera dolorosa. Ella enfrentó a Victoria con valentía. La desafió a revelar sus secretos. No quería más mentiras. Quería romper las cadenas invisibles que la mantenían atrapada. Victoria reaccionó con ira. Intentó deslegitimar a Elena. Difamar su nombre. Pero sus palabras carecían de poder. Isabel reunió más evidencias. Grabaciones donde Victoria ordenaba manipular pruebas. Mensajes de texto amenazantes. Documentos falsificados. Presentó todo en la corte. El juez y el jurado quedaron impactados. Era imposible negar la corrupción y las mentiras. La familia que apoyaba a Victoria comenzó a fracturarse. Algunos miembros dudaban de ella. Temían las consecuencias legales y sociales. Se alejaron para protegerse. Elena se convirtió en pieza clave. Su testimonio fue claro y emotivo. Describió sus sentimientos. La confusión. La lucha interna por entender quién era realmente. Su valentía conmovió a todos. Rompiendo el muro de silencio. Haciendo que la verdad fuera inevitable. Victoria fue formalmente acusada. Las autoridades iniciaron investigaciones profundas. Sus crímenes salieron a la luz pública. La justicia comenzaba a actuar. Isabel y Elena sintieron un alivio profundo. Pero sabían que el camino de sanación apenas empezaba. Debían reconstruir sus vidas. Recuperar el tiempo perdido. La sociedad empezó a prestar atención a casos similares. La historia de Isabel y Elena inspiró a otras mujeres. A denunciar injusticias. A luchar por sus derechos. Elena comenzó a reconstruir su identidad. Encontró apoyo en terapias y amigos. Empezó a soñar con un futuro libre y auténtico. Isabel decidió que su lucha no sería en vano. Comenzó a trabajar en organizaciones que apoyan a madres e hijos separados. Quería ser voz para los que no la tienen. Juntas enfrentaron un futuro prometedor. Con la fuerza del amor y la verdad. Con la certeza de que nada las detendría. La batalla decisiva había terminado. Pero su unión era para siempre. El amor de madre e hija había triunfado. Sobre mentiras. Sobre poder. Sobre miedo. Isabel miró a Elena y sonrió. Su hija estaba libre. Su corazón sanaba. Y la vida les daba una segunda oportunidad. Elena tomó la mano de Isabel. Sintió la calidez y la fuerza. Sabía que juntas podían enfrentar cualquier cosa. El futuro era suyo para construirlo. Las heridas del pasado comenzarían a cerrar. Con paciencia, amor y tiempo. La justicia no solo era un concepto legal. Era la luz que iluminaba su camino. Elena y Isabel habían encontrado algo más que la verdad. Habían encontrado la esperanza. La resiliencia. La libertad. Y así cerraron un capítulo oscuro. Para abrir uno lleno de posibilidades. Un futuro donde la verdad y el amor siempre prevalecerían. La sala del tribunal estaba llena. Los medios de comunicación esperaban afuera. La atención pública era máxima. Todo el mundo quería conocer el desenlace. Isabel entró con la cabeza alta. Su mirada firme y decidida. Sabía que este momento definiría su futuro. Y el de Elena. Elena la acompañaba. Su rostro mostraba mezcla de nervios y esperanza. Habían recorrido un largo camino. Y ahora, estaba todo en juego. Los abogados de Isabel presentaron las pruebas con contundencia. Documentos. Grabaciones. Testimonios. Cada elemento mostraba la verdad sin lugar a dudas. Victoria estaba en el banquillo de los acusados. Sus ojos mostraban ansiedad. Sabía que la verdad no podía ser detenida esta vez. Los testigos comenzaron a declarar. Un médico confirmó la falsificación de pruebas genéticas.
Un ex empleado reveló cómo se manipularon los documentos. Otros miembros de la familia confesaron haber sido presionados. La tensión en la sala era palpable. Cada palabra era un golpe a la mentira construida por Victoria. Elena fue llamada a declarar. Su voz temblaba al principio, pero pronto se fortaleció. Contó su verdad, sus dudas, su dolor y su amor por Isabel. El público escuchaba con atención. Muchas personas se emocionaron hasta las lágrimas. Su historia tocaba corazones. Victoria intentó interrumpir, pero el juez la reprendió con firmeza. No había lugar para la impunidad. Los abogados de Isabel pidieron justicia. Querían que se reconociera la verdad y se sancionara a los responsables. Después de horas de testimonios y argumentos, el juez tomó la palabra. Su sentencia fue clara y contundente. Victoria fue declarada culpable. Se le retiraron todos los derechos sobre Elena. Se inició un proceso legal para reparar los daños causados. Isabel y Elena sintieron una liberación enorme. La justicia había prevalecido, pero sabían que la recuperación sería larga. La prensa destacó el caso como un ejemplo de lucha y esperanza. Muchas personas se inspiraron en su valentía y comenzaron a denunciar casos similares. Isabel y Elena comenzaron a planear su nueva vida, con la tranquilidad de haber ganado una batalla crucial, pero conscientes de que el camino hacia la sanación apenas empezaba. Su vínculo se fortaleció más que nunca. Sabían que juntas podían superar cualquier obstáculo. El juicio final fue un triunfo para la verdad, para el amor, para la justicia. La oscuridad se disipaba, y un nuevo amanecer brillaba para madre e hija. Isabel y Elena caminaban juntas, unidas por un vínculo que ni el tiempo ni las mentiras pudieron romper. Después de tanto dolor y lucha finalmente estaban libres. Elena todavía sentía la herida abierta, pero la presencia de Isabel la llenaba de fuerza. Juntas comenzaron a reconstruir lo perdido, paso a paso con paciencia y amor. La relación entre madre e hija no era perfecta. Había momentos de tensión, de dudas, de miedo a lo desconocido, pero también de esperanza y crecimiento. Isabel abrió su corazón, contó su verdad sin miedo. Elena escuchaba, a veces lloraba, pero también comprendía. Ambas aprendieron a perdonar, no solo a otros, sino también a sí mismas. Por los años de dolor y separación, comenzaron a compartir recuerdos, a crear nuevos momentos, a llenar los vacíos con cariño y comprensión. Isabel decidió emprender un proyecto, una organización para ayudar a madres e hijos separados, para luchar contra las injusticias que ellas mismas habían sufrido. Quería ser voz de quienes no la tenían. Elena encontró apoyo en nuevas amistades y en actividades que la ayudaban a sanar. Se inscribió en terapias y talleres. Buscaba descubrir su identidad y su fuerza interior. Juntas enfrentaron los fantasmas del pasado, pero no dejaron que los definieran. Eran mujeres fuertes y libres, con la mirada puesta en el futuro. Elena volvió a estudiar, con la determinación de construir su propio camino. Isabel la apoyaba en cada decisión, orgullosa de la mujer que estaba creciendo. El tiempo pasó, y con él la sanación llegó poco a poco. La relación madre e hija se fortaleció, y la felicidad comenzó a asomarse. Un día Elena dibujó un retrato de ambas, con una sonrisa y la mano entrelazada. Lo mostró a Isabel con lágrimas en los ojos. Era el símbolo de su nueva vida juntas. Isabel sintió que su lucha había valido la pena, que el sacrificio no había sido en vano, que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Elena y Isabel aprendieron que la vida es un regalo, que a pesar de las adversidades, se puede renacer, se puede amar sin miedo. Su historia se convirtió en ejemplo, inspiración para muchas mujeres, que también buscaban justicia y amor. La sociedad comenzó a cambiar, a abrir los ojos, a valorar la verdad y la justicia. Isabel y Elena caminaron hacia un futuro lleno de luz, de esperanza, de libertad. El pasado quedó atrás, y la vida les ofrecía una segunda oportunidad, una vida donde el amor y la verdad siempre prevalecerían.